Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente. Colegas asambleístas, en primera instancia quiero felicitar a la comisión y en este caso a su presidenta, la compañera Nivia Vélez, porque ha tenido algunas iniciativas importantes, pero creo que vale la pena ir consensuando e ir trabajando. Y además la iniciativa de invitarnos a los jefes de bancadas del día de ayer para ir avanzando en procesar algunos nudos críticos. Por lo tanto, quiero hacer este reconocimiento público y a toda la comisión. Luego de ello, quiero señalar que sí, es una ley de servicio público. Coincido con algunos asambleístas que solamente está planteado la ley desde una óptica, que es desde el servidor público. Falta la otra parte. Este es un tema que habría que definir y ahí hay un tema constitucional porque podría llamarse esta ley la ley del servidor público, porque más está planteado desde esa perspectiva. Pero, en todo caso, habría que hacer ese análisis un poco profundo porque el servicio público tiene que ver con los servidores públicos, pero también con la contraparte, que en este caso es el pueblo, los que acceden a ese servicio, y ahí falta mucho que complementar. Un tema que quiero aportar en toda la ley es, de hecho, se viabiliza una participación de los sectores, en este caso, vulnerables o que no tienen presencia en las instituciones públicas. Quiero apelar nuevamente a la comisión para, de alguna manera, viabilizar lo que la Constitución señala, algunas acciones afirmativas con los pueblos indígenas, negros, afroecuatorianos, montubios y también con el tema del derecho de las mujeres, en este caso, y con algunos también con capacidades especiales. Tiene que ser tomado en cuenta esto fuertemente dentro de esta ley, al menos que va a regular el servicio público. Luego de ello también quiero coincidir con muchos asambleístas. No es que seamos xenófobos contra los migrantes de otros países, pero sí creo que vale la pena, y en ello ayer debatimos con la presidenta de la comisión para buscar una solución. De hecho, tiene que haber una preferencia para los servidores, en este caso para los y las ecuatorianas. En este caso no puede ser cuando hay un alto desempleo, cuando no se garantiza, por un lado, lo que señala la Constitución política, de tener unos servidores públicos, ¿no es cierto?, que tengan todas las garantías de un salario digno, que se les regule, se les haga realmente una vida digna, pues se esté planteando que se abra, se amplíe hacia otras nacionalidades. Yo decía con mucho respeto, en otros países, sí, muchos de nuestros migrantes se les ha abierto las puertas, pero más en cuestiones privadas, no en cuestiones públicas. Y eso hay que dejarlo bien claramente sentado. A excepción, por ejemplo, si esta ley plantea con mucha claridad de que haya convenios con otros estados que permitan esta reciprocidad, pero no puede ser justo, y aquí está abierto porque el trabajo es un derecho humano y eso está abierto, pero esta es una ley, en este caso de carrera, ¿no es cierto?, del sector público, que tiene que estar bien claramente determinado. Entonces, por eso nosotros creemos que sí debe estar planteado con mucha transparencia y claridad la prioridad para los ecuatorianos, inclusive los extranjeros que se han naturalizado, pero que ya tienen ciudadanía, en este caso ecuatoriana. Y en casos muy especiales la ley tendrá que regular, porque como son los casos, decía, en el sector público, lo que son las consultorías. De hecho, se necesitará en algún ámbito del sector público, en este caso sea ejecutivo, legislativo o cualquier otra función del Estado, una asesoría especializada que a lo mejor no encontrada en el país, se tendrá que plantear esta contratación, pero eso tiene que reglamentar esta ley con mucha claridad de que eso no es carrera civil, esa no es carrera del sector público, esa es una contratación puntual y que tiene claridad, y que en esta ley tiene que tener mucha claridad. Entonces, en eso la ley tiene que definir este tema. Otro tema que quiero aportar a la ley en su conjunto es la rectoría. Si bien es cierto, se plantea que en este caso el Ministerio de Relaciones Laborales sea el ente rector, yo estoy de acuerdo, pero para el Ejecutivo, porque aquí hay otros poderes del Estado que tendrán sus especificidades
y sus planteamientos claros en torno al talento humano, en torno a recursos humanos. Y por lo tanto tendría que regular. No puede ser que desde el Ministerio de Relaciones Laborales nos vengan diciendo cómo vamos a funcionar aquí en el talento humano y en los recursos humanos de la Asamblea Nacional. Aquí tendrá que haber una instancia y la instancia pertinente es el CAL, está definido por ley. Entonces no podemos permitir que en este caso vamos a la función judicial, ¿no es cierto?, sea el ente rector, en este caso el Ministerio de Relaciones Laborales, cuando hay un Consejo de la Judicatura quien reglamenta y viabiliza todo el proceso de selección de los servidores públicos de la función judicial. Esto tiene que quedar con claridad. Por supuesto que la ley tendrá que marcar lineamientos generales que tendrán que ser respetados por estas instancias rectoras de los distintos poderes del Estado. Eso creo que es un aporte que tenemos que viabilizar, por un lado. Por otro lado, yo creo, para concluir, yo sé que hay muchos temas aquí, pero quiero concretamente puntualizar unos temas. Los derechos de los servidores, dice la Constitución en el artículo 229, los derechos, el segundo inciso, los derechos de los servidores y servidoras públicas son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en la materia de recursos humanos. Yo quiero señalar que esta ley tiene que garantizar a los servidores públicos esos derechos que son inherentes al ser humano. Por lo tanto, se tiene que viabilizar una remuneración justa para cada uno de ellos. Y quiero también, ayer conversábamos y planteábamos un tema. Hay muchos servidores públicos que en este caso han ingresado con concurso de méritos y oposición, pero lastimosamente se les tiene de contrato en contrato, año tras año, no se les legaliza. Y concretamente la disposición transitoria séptima. Es justo que al menos se está planteando en la propuesta sean 2 años, a lo mejor es muy corto, porque se ha dicho que en este gobierno han ingresado alrededor de más de 100.000 contratos. Entonces no puede ser una viabilidad, una salida política para tratar de dar nombramientos cuando se está planteando en la ley concurso de méritos y oposición y por otro lado se quiere viabilizar con 2 años a gente que entró políticamente. Entonces ahí en esta disposición transitoria tiene que marcar con claridad en la disposición transitoria séptima, señor presidente y colegas asambleístas, de que al menos las personas que tengan 4 años, en este caso de contrato en contrato, puedan acceder a estos nombramientos que ya sean definitivos. Pero además se tienen que someter a un concurso de méritos y oposición porque así señala la ley. Y quiero concluir, señor presidente y colegas asambleístas. Llegaron a mi oficina casi alrededor de 5.000 representantes de 5.000 representantes, en este caso de las entidades que en este momento van a pasar a ser parte de las unidades educativas fiscales del país. Son los servidores que actualmente laboran en las instituciones educativas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil, Comisión de Tránsito del Guayas. Estamos hablando de más o menos 5.000 funcionarios de este sistema educativo que tienen dentro de sus aulas casi a 50.000 alumnos. En ese contexto, señor presidente, la mayoría, todos los funcionarios administrativos, como también docentes de estas instituciones, ellos entraron por concurso de méritos y oposición. Y al ser una cuestión mixta entre público y privada, pues estos estaban con contratos permanentemente de año a año. Algunos hasta se han jubilado con contratos anuales, porque podríamos decir, de las pensiones, del autofinanciamiento, se les pagaba a esos maestros y a esas maestras y también a esos administrativos de estas instituciones. Hoy que se plantea que estas instancias van a ser, ¿no es cierto?, entidades públicas, unidades educativas fiscales, se les tiene que garantizar a estos empleados el nombramiento de los sectores administrativos como también de los docentes. Por lo tanto, señora presidenta, el día de ayer ya se lo expusimos, para que vaya un inciso dentro de la transitoria séptima que claramente determine que estos servidores públicos que actualmente laboran en las instituciones educativas administradas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil, Comisión de Tránsito del Guayas, pasarán a funcionar bajo la rectoría del Ministerio de Educación
pero claramente determinado, garantizándoles sus nombramientos, porque ellos ya hicieron un concurso de méritos de oposición, garantizando, por un lado, ese derecho de los servidores públicos que señala la Constitución, pero más allá de eso, garantizando a esos 50.000 niños, niñas, jóvenes y jóvenes que tienen que, en este caso, ser garantizados una educación de calidad. Muchas gracias, señor presidente.